Buenos días. Como parte de la etapa 3 del proyecto final de la materia Competencias de Comunicación, vamos a presentar un proyecto de investigación referente a la métrica de transparencia. Sin embargo, no vamos a abordar este tema desde un punto de vista genérico, sino únicamente vamos a abordarlo a partir de las necesidades que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como sujeto obligado. A partir de las reformas constitucionales del 2007, se da el principio de lo que conocemos como ahora como lo que es la transparencia. Estas reformas se dirigen en tres directrices principales: máxima publicidad, protección de datos personales y acceso gratuito a la información pública. Estas tres primeras directrices provocan o motivan que los diferentes entidades estatales y sujetos obligados, según la definición de aquel momento, tuvieran que modificar su normativa interna para lograr el cumplimiento de estas leyes. A partir de las reformas de febrero de 2014 es donde ya se da el verdadero auge de lo que es la transparencia como la conocemos actualmente. En estas reformas se otorga una plena y total autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, de aquí en adelante, IFAI. Se obliga a todos los congresos del país a homologar sus normas en la materia de transparencia y acceso a la información. Se amplía la figura de sujeto obligado. ¿Esto qué significa? Que ahora entendemos como sujeto obligado a todo ente de gobierno o a todo ente privado que reciba recursos públicos. Se obliga a los órganos de gobierno a documentar todos sus actos en el ejercicio de sus facultades. Eso significa que ahora vamos a tener que tener inversiones para lo que es el resguardo de esta información, ya sea en dispositivos magnéticos o tecnológicos o simple y sencillamente papel. A lo largo de la historia de estos más de 30 años que tenemos con las leyes de transparencia, surge la necesidad de ver cómo vamos. Desafortunadamente, si no podemos medir, no podemos mejorar. En ese sentido, el Centro de Investigación y Docencia Económica de aquí en adelante, CIDE, por solicitud de IFAI, en el año 2010 hacen el primer estudio en lo que respecta a la métrica de transparencia. El CIDE se encuentra con que, por cómo se dio la falta de homologación en las normas en las primeras épocas, no había ni siquiera una metodología, no había criterios para evaluar, no había indicadores estándar. El proyecto de la métrica de transparencia 2010 ofrece ese reto. El CIDE se tiene que dar a la tarea de diseñar su propia metodología, sus propios marcos teóricos, sus propios indicadores, pensando no nada más en solucionar el problema de la métrica del 2010, sino tener algo ya de base para las siguientes evaluaciones. Y así lo hace. Cuando por otra vez, por solicitud del IFAI, surge la métrica de transparencia 2014, es decir, toma de base el estudio 2010, únicamente aumenta ciertos indicadores, pues por los cambios constitucionales dados en esta materia. Aquí surge algo muy interesante. Estamos hablando de la métrica de transparencia. Sin embargo, ¿la transparencia se puede medir? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la transparencia es un valor. La transparencia es el valor que le da el ciudadano como resultado del acto de ejercer el acceso a la información pública. En la medida en la que esa experiencia que tiene el ciudadano sea óptima, en esa medida se otorgará el valor de la transparencia. Es por ello que el tribunal, preocupado en este sentido, quiere evaluar tres aspectos que considera importantes en el ejercicio del acceso a la información pública, los cuales son oportunidad, calidad de la información y secrecía. ¿Cómo va a lograr medir esto? Lo va a lograr medir en base a estos 5 indicadores que, para mantener la metodología que utilizó el CIDE en sus estudios, les llama dimensiones. ¿Cuáles son estos? Dimensión de normatividad. Hacer un análisis
cómo está la norma de transparencia, cómo está la norma interna del tribunal. ¿Están acordes? ¿Facilita este cumplimiento? Dimensión de información pública de oficio, portales de internet. Actualmente ya estamos obligados a reportar cierta información. ¿Se está reportando como debe? ¿Qué tan proactivo está siendo el tribunal en esta tarea? Dimensión de usuario simulado. Esta dimensión es la más importante, en donde una serie de investigadores simulan ser ciudadanos, hacen cierto tipo de consultas, evalúan tiempo, evalúan calidad, evalúan secrecía. Dimensión de capacidades institucionales de órganos garantes. Existen factores de riesgo internos y externos que evitarían la falta de cumplimiento de estas normas. ¿Estamos preparados para poder afrontarlos? Sabemos cuáles son. Dimensión de sujetos obligados. Esta dimensión es muy importante también y va enfocada a que el tribunal cuenta con la infraestructura necesaria para este cumplimiento, cuenta con los recursos tecnológicos y humanos para poder llevar a cabo este cumplimiento. La gente tiene el expertise suficiente tanto en la ley de acceso a la información como en su ámbito. ¿Qué espera obtener el tribunal de esta evaluación? Espera, en primer lugar, determinar el grado de cumplimiento actual con respecto a la ley de transparencia. Y lo que realmente va a abonar este estudio es encontrar todas aquellas áreas de oportunidad, tanto en su normativa actual como en sus procesos internos. ¿Cómo haríamos este estudio? ¿Cómo se haría? Necesitamos tres tipos de expertos. Expertos que nos ayuden a analizar la dimensión normativa y la dimensión de información. Esto únicamente es documental. Una serie de investigadores para revisar la parte de la dimensión del usuario simulado y unos expertos en el ámbito administrativo, lo que es básicamente control interno y administración de riesgos. ¿Esto con qué objetivo? Para determinar que el tribunal cuenta con la infraestructura tanto tecnológica como humana para lograr estos objetivos. ¿Cuándo se haría? Se propone que las primeras dimensiones o la dimensión normativa se realice en el primer trimestre del año. ¿Por qué? Para poder hacer todos los ajustes a la ley y a fin de año poder actualizar nuestros manuales de procedimientos. Lo que es la dimensión de usuario simulado, esa es una actividad que se debe de hacer a lo largo del año. Antes, sobre todo, de procesos electorales, durante procesos electorales y después, con el fin de determinar la capacidad de respuesta que tiene el tribunal en las distintas circunstancias. Y la parte administrativa, todo lo que le llamamos de control interno, esa es una tarea también que debe de durar todo el año. ¿Por qué? Porque ahí se deben de ajustar todos aquellos procesos y procedimientos que nos lleven al cumplimiento de esta ley. Por último, ya nada más quisiera agradecerte, Diana, por todas tus atenciones a lo largo de este curso. Gracias, Juan.